Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En muy pocos días, Estados Unidos celebran elecciones. Es la democracia más poderosa del mundo en todos los aspectos. Una sociedad libre, abierta, competitiva, que muy ajustadamente algunos la califican como el sueño de cualquier sociedad, y por eso muchos decimos el sueño americano. Como exiliados políticos, aquí estamos dos, Héctor Caraballo y este servidor. Como ciudadanos de Estados Unidos está Bob Macaulay, nacido en este país, pero muy próximo a América Latina. La importancia de estos comicios es fundamental para esta gran nación, pero también es fundamental e importante para el resto del mundo y para América Latina, pues en gran medida son determinantes. Para abordar los comicios, sus posibles resultados, su influencia y por supuesto las posibilidades de cada candidato, pues hemos invitado a Héctor Caraballo del Partido Demócrata y a Bob Macaulay del Partido Republicano. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Pedro, para poder tener la suerte de estar contigo y con Bob. Igualmente. Bob siempre ha venido, por lo regular, ha venido a este programa como a mí me gusta traerlo, como historiador. O sea, Bob es un profundo conocedor de la historia, un sólido analista político internacional, pero en esta ocasión, como es un hombre de verdad polifacético, al igual que tú, Héctor, pues vamos a abordar el tema de los comicios en Estados Unidos. Bob, ¿cómo tú aprecias la contienda electoral? Ahora está muy cerrada la contienda. Yo creo que el señor Romney tiene una leve ventaja en el voto nacional, pero como se sabe, aquí en este país es una serie de elecciones estatales. Hay 50 comicios, digamos, y hay apenas 7, 8 estados claves en el medio, los péndulos, swing states, donde realmente la matemática está más difícil para el señor Romney que es para el señor Obama. Entonces el señor Obama empieza con New York, California, Illinois ya garantizado, señor Romney con Texas. Entonces realmente la contienda está centralizada en estados como Florida, Ohio, Virginia, Colorado, Nuevo México, etcétera, y entonces Romney tendrá que tener mucho éxito en esos estados y probablemente ganar Ohio o hacer sorpresa en estados como Pensilvania, Michigan o Wisconsin. ¿Cuáles son esas posibilidades de que Romney logre ganar esos estados? Romney, como dice Bob, tiene una situación un poco más difícil en los estados, en los votos electorales, porque él parte de una diferencia como de 40 o 50 votos electorales, que son los votos sólidos que tienen los demócratas. Que ya están comprometidos, digamos. Sí, que ya están comprometidos. Entonces, la situación es que Romney tiene que ganar Ohio y tiene que ganar Florida. Porque si no gana Ohio y no gana Florida, no hay forma matemática que pueda ganar. En el caso de... Pero es muy difícil que gane Ohio. Tal vez Florida, pero Ohio es más complicado. Él realmente tiene que ganar los dos. Pero puede hacer alguna combinación ganando uno de ellos y hacer una combinación, tener un papel muy brillante en el sentido de que gane la mayoría o todos los estados que son swing state y todavía quizás pudiera tener la posibilidad. Ahora, yo la veo muy difícil así. Yo creo que al fin y al cabo Romney tiene que ganar Ohio y Florida, porque viene con una diferencia de votos electorales, que yo diría que son sólidamente 30 votos electorales, que si no gana los dos, estos estados que hemos hablado, le va a ser muy difícil hacer otra combinación con uno solo de ellos. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que la elección se va a basar en muy pocos estados, 5 o 6 estados que son los que van a decidir. Yo creo que tenemos que estar conscientes todos de que debemos ir a votar, que ya basta de esa bulia, de esa falta de interés. Vivimos en este país, recibimos sus privilegios y por lo tanto estamos obligados a votar por el que cada quien quiera, pero hay que votar, que es lo importante. Yo quiero preguntarle a Bob, que me explique y después te lo voy a preguntar a ti. ¿Por qué él cree que Romney es el mejor candidato a próximo presidente de este país para beneficio de nuestros televidentes? Bueno, yo creo que Romney es clave para este país porque este país está en una situación económica muy difícil. Hemos salido de una recesión con la recuperación más débil en la historia. Hemos aumentado la deuda nacional en casi 6 trillones de dólares
y el desempleo sigue alto. Si el desempleo fuera medido con la misma participación en la fuerza laboral que hace 4 años, en vez de 7,8% tendríamos casi 11% de desempleo. O sea, la tasa ha bajado solamente porque mucha gente ha salido de la fuerza laboral. Entonces, sin una economía fuerte, este país no anda. No hay programas, no hay dinero para educación, no hay dinero para pensiones, no hay dinero para nada. Si el sector privado no está creciendo, produciendo mejor vida para el pueblo, empleos. Y entonces, señor Romney es un hombre que su especialidad es la economía. Él sabe los negocios, él sabe cómo hacer andar mejor los negocios. Y señor Obama tiene otra visión. Señor Romney tiene una visión tradicional, enfocado en el sector privado, la iniciativa privada. Señor Obama es un intelectual de la izquierda que cree más en el modelo europeo. Europa está quebrando ahora el modelo europeo con el gobierno controlando los grandes sectores de la economía no sirve. Señor Obama ya pasó 4 años, ha fracasado, pero si no salimos ahora de este hueco de deuda, estamos en grandes problemas, porque la deuda nacional está al nivel que tenemos en los 50, o sea, tuvimos un rango de 25 hasta 49% la deuda nacional como porcentaje del Producto Bruto. Eso fue algo normal, entre recesión y guerra subía, bajaba, pero ahora estamos llegando a 75%, y si no hay... El Producto Nacional Bruto. No, estamos ya hablando de la deuda nacional que está en manos de acreedores. Realmente esa deuda está muy por encima del rango normal, y la única salida es crecimiento económico fuerte en el sector privado, como hacíamos en los años 50 y 60. Héctor, ¿por qué consideras que el presidente Obama debe seguir gobernando el país? Bueno, básicamente, primero, el presidente tomó el mando de la presidencia de este país en un momento en que el país estaba al borde del abismo, si no estaba ya acercándose al abismo. ¿Por qué? Por una serie de políticas erróneas y equivocadas que tuvimos que soportar durante 8 años. El mismo mes que el presidente tomó posesión, se perdieron 800.000 empleos. En los últimos años se han creado ya más de 5 millones de empleos. Al mismo tiempo, llevamos 31 meses creando empleos. Al mismo tiempo, hay una serie de sectores en la economía que todo el que indague en los datos económicos que nos han ido llegando en los últimos meses, todos son alentadores, incluyendo los números que recibimos del plano de real estate y de la industria de la construcción, que es una de las bases de la burbuja que nos fue creando esta situación. O sea, ¿tú crees que las señales de la economía marcan una mejora, un progreso? Sí, indudablemente, no hay quien pueda decir que no está mejorando. Lo que sí puede decir, como dijo Robert, que no ha aumentado lo rápidamente que él quisiera. Pero Robert habla de que históricamente eso nunca había pasado. Sí pasó, porque con la depresión del 30, y él es un historiador, sabe que la recuperación fue más lenta todavía de la que hemos tenido ahora. Y al mismo tiempo, otra cosa, la decisión de tener al mando del país a un presidente debe también basarse en un problema de confianza. Un señor que no sabemos quién es, porque vimos a un Romney en los debates del Partido Republicano que se decía que era más conservador que Santorum y que todo el mundo ahí. Después vemos un Romney que ahora quiere ser centrista. Ese presidente, si ese señor llegara a la presidencia, no sabríamos saber qué tipo de presidente vamos a tener, y sería capaz de enviar, antes de los 2 años, meternos en una guerra, tomar medidas económicas que llevaran nuevamente al país al abismo, y entonces se limitaría después a decir no, creo que me equivoqué o creo que no me entendieron bien. Yo creo que aquí tenemos un mini debate presidencial. Sí, bueno. Lo estoy disfrutando en extremo. Entre amigos, no hay tanta hostilidad como en el debate presidencial. No. Tú sabes que a veces da una impresión desagradable el apreciar tanta hostilidad. Exacto. En personas que después se dan la mano con una sonrisa de aquí a aquí. O sea, lo que te muestra es hipocresía de ambas partes. Y lo mismo se apreció, y me perdonan ambos, en el debate entre el vicepresidente Biden y el aspirante a presidente por el Partido Republicano. Biden con una sonrisa muy prepotente, muy procaz, se pudiera decir, y que después terminara en una relativa jovialidad, no lo entiendo, porque esa agresividad es sincera o son un par de hipócritas. Bueno, no, mira, Pedro, yo creo que es también un problema de que en el debate tú tienes que utilizar las armas del debate. Los dos, en este caso, Ryan y Biden. Pero mire, ustedes están diciéndose cosas
ambos Sí, totalmente opuestas. Sí, pero no estamos en un debate. Es decir, en un debate tenemos la obligación, tanto él como yo, de ganar el debate. Una cosa es ganar el debate y otra cosa es poner en ridículo a la persona con la que te estás enfrentando. Pero tú sabes que Ryan entiende eso porque es un debatiente y Biden lo entiende. Yo no digo también. Que no se entienda y yo no digo que no se deba hacer. Yo digo que te choca. Al ciudadano común y corriente. Sí, choca, estamos hablando de personas como yo y como ustedes, somos ciudadanos corrientes. Son cosas que no son agradables porque te dan una señal como de que no hay sinceridad lo que están hablando, en la expresión. Es cierto, ahí sí te entendí. No estoy diciendo de que los debates no sean así. Bueno, yo pienso, pero el debate de esta semana entre los candidatos a la presidencia, ¿cómo fue? Eso fue algo sincero. Ambos lados tenían sus posiciones muy fuertes, discrepando fundamentalmente. O sea, habían dos puntos de vista, dos hombres que cada uno cree que el otro está totalmente equivocado. Pero ninguno de los dos pasó hasta ahí. Yo creo que el pueblo mereció ver los dos fuertemente expresando su punto de vista. Al caso del debate entre Biden y Ryan. Pero la noche coincido con Robert, ellos debatieron muy fuertemente, pero a un nivel de respeto que no cruzaron esa línea en ningún momento. Como decíamos en Cuba, dos personalidades con clase. Dos pesos. Pero Bob, yo quiero que rebatas lo que acaba de decir Héctor Caraballo y después vamos a seguir en este ritmo, en este debate tan interesante de opiniones. Sí, es importante el pueblo entender de que en una economía libre como la nuestra, la tendencia natural es de crecer. El hecho de que se ha creado tantos empleos en los últimos años es verdad, pero no es gran cosa porque lo normal es crear mucho más empleos. Solamente para mantener el desempleo igual hay que crear 150, 200 mil empleos al mes para tratar con el aumento de la población. Entonces, si estamos creciendo en 1,3% al año, que es ahora, comparado con la tasa normal de 3 a 4%, incluso cuando uno está recuperando, la economía debería crecer extra para recuperar lo que bajó. O sea, la riqueza perdida, la oportunidad perdida por esta recuperación débil está costando a este país fuertemente. Si no tenemos economía fuerte, no tenemos para mantener las Fuerzas Armadas, la influencia en el mundo, y es clave para tener Estados Unidos fuerte, porque si nosotros no estamos fuertes, ¿quién va a mantener la defensa de nuestra civilización occidental? O sea, no hay otro Estados Unidos. Gran Bretaña tenía Estados Unidos para tomar la batuta. ¿Quién tenemos ahora? Entonces, realmente, el hecho, y señor Obama también, el hecho de que la economía está andando un poquito mejor. La Reserva Federal hace 2 meses abrió su quantitative easing, otro programa de imprimir más dinero hace 2 meses. Los intereses están 2% por debajo de la futura. Ya tenemos inflación actual, se ve con la gasolina. El precio de petróleo está igual en términos de oro, pero ha duplicado en términos de dólares. O sea, la realidad es que el gobierno, la Reserva Federal, está manteniendo los intereses por debajo de la inflación para subvencionar el gasto público. Esto es irreal. Tenemos que volver a la realidad con Romney. Que Robert no toma en cuenta que en un mundo global actual, con una economía global, el salir de la crisis en la que nos metieron, con una Europa totalmente en crisis, e inclusive con síntomas de crisis en España, en China y en la India, todo eso funciona. Es decir, lo que se ha hecho es lo más que se podía haber hecho. Es muy bonito decir que se podía haber hecho más, pero señor, no solo tuvimos que afrontar la crisis en que nos metieron, sino que tuvimos que salir de esa crisis con una Europa totalmente en crisis. Y Robert sabe que esa crisis europea hizo más difícil aún, junto con la labor de sabotaje del Congreso republicano, esas dos cosas. Es ¿Cómo imposible. Labor de sabotaje? No entiendo si la primera parte del mandato del presidente Obama estuvo bajo control demócrata. Eso es una falsedad también. Eso es un mito. Ese es un mito. ¿No es verdad? Eso es un mito que ellos han la mayoría no era republicana. Te voy a explicar que es un mito. Eso es un mito. Para aprender, Mira, te voy a preguntar, ¿por qué tú crees que el plan de salud estuvo tan discutido para votarse en el Congreso? Porque es un mito de la mayoría demócrata. Mira, los demócratas ganaron en las elecciones en que ganó Obama 58 senadores. Y hubo 2 independientes que podían votar, y así lo hicieron unas veces con los demócratas y otras veces para sacar una ley en el Senado se necesitan 60 votos. Y te lo voy a decir bien claro,
Cuando se presentó la ley, el DREAM Act, en el Congreso, la mayoría, que fue al final del año 2010, la mayoría de los demócratas en la Cámara, en el House, votó a favor y el DREAM Act fue aprobado. Pero cuando lo llevaron al Senado, esa supuesta mayoría demócrata, solo bastó de que no hubiera uno de los independientes que votara completamente en bloque, y sucedió que le aplicaron el filibuster y el proyecto de ley de DREAM Act no se aprobó. Vamos a escuchar. Yo estoy a favor de DREAM Act, lamento que no fue pasado, pero es un tema pequeño en el gran cuadro que enfrentamos acá. Señor Obama entró con una crisis, es verdad, pero hay que recordar qué hizo. Su plan de estímulo, él pasó con su mayoría absoluta en el Congreso. Su plan de salud, él pasó. Sus dos grandes proyectos pasó sin apoyo republicano. Y el señor Obama, cuando entró con esta crisis, hay que ver qué hizo, qué no hizo. Su enfoque no fue crecimiento económico, no fue creación de empleos, fue su agenda de la izquierda, sus sueños. Podemos hacer el plan de salud, wow, podemos hacer nuestra agenda ambiental, vamos a frenar el carbón, vamos a desarrollar sol, viento y solar, subvencionando estos proyectos, vamos a frenar el desarrollo de recursos energéticos en el terreno nacional, de terreno federal. O sea, el estímulo, 6% fue para infraestructura, la gran mayoría fue para subvencionar gobiernos estatales, sindicatos, entonces, y en el rescate de las compañías de autos, él pagó 20 mil millones extras para los sindicatos. Pero ese dinero se recuperó, Bot. ¿Cómo? Ese dinero se recuperó. Esa industria fue hasta pagado con intereses. No, eso es cierto. No es cierto. La inversión en General Motors todavía estamos a la mitad de recuperar lo que invertimos. Y la realidad es que si el gobierno manda mucha plata a una industria, se puede ayudar, pero ¿cómo está el país? El país está hundido. Entonces, y la bonanza tecnológica en el sector energético, dejando la producción de gas natural, petróleo más eficientemente, más limpiamente, él frenó eso en terreno federal, él bloqueó el oleoducto de Canadá, entonces él no estaba enfocado en crecimiento. Vamos a ver que Héctor se defiende. Sí, porque si no me... Perdón. Mira, Robert plantea eso mismo, que no hubo tal sabotaje. Sí, hubo un bloqueo total. Históricamente, Robert, y tú eres historiador, cuando el Partido Republicano ha votado en bloque, sin una disensión, nunca, no creo que haya un precedente, nunca. Mira, ustedes estuvieron en contra del Social Security, estuvieron en contra, eso es una medida socialista europea, pero no votaron en bloque. La mayoría votó en contra del Social, pero hubo republicanos que sí votaron a favor. Igual pasó con el problema del Medicare y Medicaid, las mismas acusaciones, y hubo republicanos que votaron a favor y la mayoría que votó en contra. Esta vez no, esta vez hemos visto un nuevo partido republicano, que no sé qué cosa es, que no se parece al antiguo Partido Republicano. El Partido Demócrata, por una de conocimiento, ¿el Partido Demócrata vota en bloque o también vota? No ha visto en bloque, sí, por eso ha sido, vi la dificultad del plan de salud, que había Blue Dogs que no querían votar a favor. ¿Qué significa eso entonces? ¿Falta de liderazgo del presidente? No, lo que significa que es un partido demócrata que vota, no todo el mundo vota igual, no es lo mismo. El problema es que tú puedes tener un partido mayoritario. No, si hablamos de problemas de falta de liderazgo, te voy a poner un ejemplo. Mira, tú sabes lo que fue falta de liderazgo de un presidente. Cuando se presentó la ley de inmigración en época de Bush, que fue el proyecto McCain-Kennedy, el presidente Bush apoyó, no de él, fue una falta de liderazgo del Partido Republicano. No, yo creo que de él también. El presidente Bush apoyó con todo entusiasmo el proyecto. Pero no fue capaz de convencer. Porque ellos no son capaces de ceder en su muy interesante. Un punto importante en eso. El propio senador Obama votó en contra de la reforma. Él votó a favor de una enmienda patrocinada por los sindicatos para efectivamente matar ese proyecto. El señor Obama y los sindicatos estaban en contra de eso. Fue un juego cínico de Obama. Eso es dominio público, usted puede buscarlo, búsquelo a ver cómo está la votación. En esa votación a favor del proyecto de inmigración están los votos, casualmente, aparte de McCain, que fue solamente 12 republicanos votaron a favor de un proyecto de su presidente, fíjate,
Y tú sabes, para mí eso fue una gran falta de liderazgo. Y los votos, y entre los votantes demócratas, que fue la mayoría de los votantes, está la del senador Barack Obama, la de la senadora Hillary Clinton y la del senador Joe Biden. Es decir, que el liderazgo demócrata ha sido bien claro en que están en las posiciones que han estado desde hace muchos años. Lo que sí es cierto, que el Partido Republicano, desde hace 10 años para acá, o de hace 9 años, 8 años, ha ido cada vez más a tomar posiciones ultraconservadoras que lo llevaron y el Partido a humillar. No tomando posiciones. No creo que el partido esté super liberales. Las posiciones que ha tenido el Partido Demócrata ahora es la misma que tenían cuando el liderazgo era Bill Clinton. ¿Qué diferencia hay en los proyectos cuando Bill Clinton, su principal proyecto fue la ley de salud que se la encomendó a la senadora Hillary Clinton? Bueno, claro. El Partido Demócrata ahora quiere que el gobierno federal controle el sector de salud, el sector energético, el sector financiero. Quieren manejar este país con altas reglas, altos impuestos y control centralizado. Eso no sirve en nuestro sistema federal. Los programas de los años 30 podría tener sentido tener seguro social en esa forma cuando habían 35 trabajadores por cada jubilado. Hay que hacer ajustes y hay límites en todo. El gobierno federal tradicionalmente en la posguerra tenía hasta 20% del Producto Bruto. Ya Obama ha subido eso a 25%. Va a quedar en ese rango permanentemente si no rebajamos eso. Entonces hay límites en todo eso. El plan de salud no fue necesario. Es una cosa muy compleja, hay reformas sensatas que hay que hacer, pero hacer esa monstruosidad no fue necesario, impidió la economía. Tú me perdonas, pero sí, yo creo que una reforma a la salud es muy necesaria. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé cuál, no sé cómo hacerlo, no conozco el tema, pero sí creo que el enfoque del presidente Obama de tratar de reformar la salud fue muy importante. Tal vez no el plan que él presenta, pero yo creo que es necesario eso. El plan de salud fue un sueño americano desde la época de Theodore Roosevelt, que inclusive historiadores, vamos a historiar eso, Theodore Roosevelt como líder del Partido Republicano tiene que salir del Partido Republicano para defender su plan de salud y crear un partido nuevo. Es decir, esa historia de 100 años termina en esto. Era una necesidad crear ese plan, porque era una vergüenza que Estados Unidos fuera el único país desarrollado. Una cosa penosa esa. Pero hay maneras mejor de reformar salud que no vamos a reformar en los próximos 4 minutos ahora. Pero bueno, señor Roosevelt salió del Partido Republicano y se entró al movimiento progresista. Señor Obama es descendiente de eso. La visión de que los intelectuales saben mejor si se tienen poder centralizado en Washington, pueden dictar a la gente lo que deben hacer. Es una mala costumbre que le ha traído mucho problema al mundo. Sí, no, esa arrogancia intelectual y siendo graduado de Harvard Law School, yo veo la mentalidad de Obama, su visión sale del playbook de los años 80, de los profesores allá, y hay que tener cuidado con eso. Héctor, 2 minutos. Bueno, estamos ante una elección que va a ser muy importante. Yo creo que en eso coincido con Robert. Son dos personajes totalmente distintos. Es decir, el pueblo americano tiene en estos momentos una decisión que es fácil en el sentido de que son completamente distintas. Es decir, el que quiera un futuro en el que se traten de resolver los problemas sociales, en que se trate de llevar la economía como es, sin los conceptos ya que nos llevaron al fracaso que tuvimos. Es decir, si queremos seguir mejorando el país y saliendo del caos que tuvimos, tenemos que votar por el presidente Obama. Si queremos que nos vuelvan a aplicar la receta que nos llevó a la crisis que tuvimos, pues entonces que volvamos a votar por las personas que nos llevaron a la crisis. Es decir, que para salir de la crisis vamos a utilizar la misma receta que nos llevó a la crisis. Creo que el pueblo americano no esté loco todavía como para hacer eso. Señor Romney nos va a la misma receta que llevó este país a su grandeza, a su prosperidad. La crisis se debe a la burbuja de los inmuebles en el sector financiero basado en subvenciones ridículos a la vivienda, inversiones en ese sector. O sea, no fue el sistema americano fundamental de capitalismo, de libertad, impuestos razonables, gobierno limitado, iniciativa privada, oportunidad. Eso es lo que funciona, eso es lo que Romney va a hacer. Sigue repitiendo que los recortes de impuestos causan... Se recortó el impuesto, señor Bush, y también el sol subió en el este. Eso no causó, eso fue una burbuja. Aprendimos las lecciones de la burbuja, vamos enfrente con las políticas tradicionales. Señor Obama tiene visión de gobierno controlando todo. Señor Romney
tiene visión de gobierno sensato, limitado, pero los individuos, las empresas, el sector privado como locomotores de este país. Yo sí creo que hay una gran responsabilidad. Recientemente vi una película que se llama Demasiado Grande para Crecer, para Quebrar, para Fallar, que era sobre las corporaciones estas, billones y billones de dólares, y cómo esas corporaciones quebraron. Yo creo que hacen falta controles, regulaciones que impidan esos manejos tan avariciosos y tan codiciosos. No sé qué opinan cada uno de ustedes, muy cortico, muy breve, Héctor. Esta es la política equivocada y ese es el punto. Es decir, quisieron quitar todas las regulaciones y dejaron que se hiciera lo que se hizo. Quisieron evitar de hacer los impuestos que es como deben ser, y llegamos a la crisis. Nos metimos en guerras que también nos llevaron a la crisis. Bueno, hay que tener reglas sensatas contra el fraude, hay que utilizar el sentido común con el sector financiero, pero tener impuestos razonables, reglas razonables, eso es bueno. Este país siempre ha tenido eso, señor Romney apoya esto. Hay que limitar el gobierno. Sin gobierno no, es un hombre de paja lo que dicen los demócratas. Los republicanos quieren reglas sensatas, pero incentivos para crecimiento y oportunidad. Yo voy a conversar con el productor de este programa, Luis Díaz, y con el director del mismo, para ver si la semana antes de las elecciones podemos sentarnos a conversar aquí los tres de nuevo, pero ya no tanto el candidato, porque ya en ese momento la situación está definida, claro, sino de las necesidades de cambio de este país independientemente a la política. O sea, si debemos ir a que se regule, a que se establezcan límites en los mandos de senados y representantes, si debemos ir a cuestiones de que realmente el voto, que la gente vaya a votar y no que se vote un mes antes, 15 días antes, o si eso hay que mantenerlo. O sea, que ustedes que son activistas políticos, que conocen los pros y las contras, y en qué medida lamentablemente se han perdido los valores, los políticos han perdido muchos valores y su compromiso social, en mi opinión, en su inmensa mayoría. Gracias a Juan Macaulay, gracias a Héctor Caraballo, gracias a ustedes dos por haber estado, y gracias a ustedes que son los más importantes de este programa. La próxima semana, otra vez en Opiniones, acá en el canal 17. Tengan todos muy buenas tardes.